Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema La iniciativa privada toma control de la COP26. Y antes de comenzar, queremos invitarte a unirte a la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Pues entremos en materia. El 12 de diciembre concluyó en Glasgow, en el Reino Unido, la cumbre ambiental COP26, que significa Conference of the Parties, de las 197 naciones que acordaron llegar a un nuevo acuerdo ambiental dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con más de 40,000 asistentes, el grupo tuvo una mayor presencia y en el que más se concentraron periodistas, tecnócratas, ambientalistas, burócratas, corporativos y uno que otro político, fue aquel dedicado a cómo solucionar el impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global. Para comenzar de este tema, tenemos a nada más y nada menos que al doctor Carlos Schell, profesor emérito de Sustentabilidad e Innovación Tecnológica en EGADE Business School y director de la iniciativa Sustainable Wealth Creation Through Innovation and Technology, por sus siglas SWIT, SWIT. Y un servidor, Jaime Martínez, director de la sede Santa Fe de EGADE Business School, aquí del TEC de Monterrey. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias Jaime por esta invitación. Gracias. Pues, Carlos, queremos aprovechar tu importante expertise en este tema de sustentabilidad, de economía circular y de los temas pues, que atañen a la COP26 para compartir con la audiencia de qué se trató el evento, conclusiones que de él se puedan derivar y cómo saber, sobre todo, que este tipo de esfuerzos multilaterales están haciendo una diferencia en la crisis climática que nos envuelve. El objetivo inicial de la cumbre, de esta cumbre COP26, fue evaluar cómo han evolucionado los planes de los diferentes países desde el 2015 a la fecha, para ir proponiendo ajustes en el camino, redefinir legislaciones, implementando mejores prácticas y tecnologías, todo con el fin de reducir o continuar reduciendo la emisión de combustibles fósiles a cero, a la cifra de cero para el 2050, con un significativo avance de aquí al 2030. Entonces, Carlos, si pudieras compartir con la audiencia qué significa cero neto, esta meta que tenemos para el 2050, y por qué es que muchas empresas y no únicamente los países han también adoptado este objetivo. Bien, Jaime. Bueno, cero neto es no agregar gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual significa reducir las emisiones de CO2, de combustión de gas, petróleo, carbón, también de metano, productos agrícolas y ganadería y otros gases, lo más que se pueda, así como transformar los residuos y las basuras que simultáneamente se producen a través de la mejor efectividad de los medios naturales. Recuerden que la naturaleza pues tiene sus medios para transformar este CO2 en oxígeno y también los medios artificiales como la economía circular también se usa para rediseñar ciclos tecnológicos que transforman residuos y basuras en, son sistemas efectivos de capital. Desafortunadamente, aunque la teoría del cero neto todos la conocen, está muy difundida, para llegar a las metas de calentamiento global, la práctica realmente es complicada, ¿no? Es costosa, requiere la convergencia de muchos actores y muchos parámetros, industrias, gobiernos, la sociedad, también de nuevas tecnologías, para poder aplicarlo. Por esto la meta de cero emisiones o cero neto o cerca del cero, que es muchos lo llaman, para industrias es para no subir la temperatura arriba de los 1.5 grados centígrados y evitar que el proceso global de calentamiento sea irreversible.
Esa es prácticamente la idea de la descarbonización del planeta o de cero emisiones. Muy bien, Carlos. Y en esta reunión de COP26, pues claramente hubo avances, eso fue parte del propósito del evento, pero también ahora sí que señalarnos la plana de aquellos temas en los que no se ha alcanzado el avance deseable y son aspectos, incluso me permitiría decirlo, en los que estamos aún reprobados o con una calificación apenas aprobatoria. No sé si pudieras compartir con nosotros en qué aspectos aún estamos cortos, digamos, qué focos rojos siguen pendientes de esta cumbre. Sí, mira, voy a dividir esto en dos partes, lo que tiene que ver con las regiones y los temas, ¿no? Las regiones, pues, con respecto a las regiones, los mayores productores de CO2, que son China, India, Rusia, Brasil y los Estados Unidos, todos han prometido llegar al carbón neutral, unos para el 2050, otros para el 2060, India para el 2070, pero ninguno sin un plan específico. No se vieron planes específicos para cumplir estas metas. Otros pequeños países o otros países también tenían sus proyectos, pero no hay evidencia medible de cómo se va a hacer, ¿no? Todos dicen qué quieren hacer, pero los ambientalistas, los científicos dicen, varios científicos dicen que los principales líderes, como Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, no se ponen de acuerdo y que la meta de no subir sobre el tope de 1.5 no se va a alcanzar con acuerdos del COP o sin ella, sin acuerdos. Entonces, esto es una controversia muy, muy importante. Esa fue la primera, el primer pues, issue que se hizo. De hecho, China y India y Rusia pues no participaron muy claramente en los debates iniciales de la COP. El presidente Biden se vio optimista y aunque un poco tímido en sus propuestas, es posible que esta vez sí los Estados Unidos alcancen o reaccionen positivamente a cumplir las metas. Sin embargo, hay un problema. John Kerry, el enviado especial del cambio climático de la administración de Biden, dijo algo muy significativo, ¿no? Dijo, no hay presupuesto de ningún país que pueda hacer lo que el planeta necesita hacer. Eso es muy importante, ¿no? O sea, que lo que se requiere para llegar al cero neto, que son cerca de 130 millones de dólares, o sea, trillones americanos, cifra que supera lo que el mundo produce en un año, ¿no? Entonces, pues esa es una cifra inalcanzable si se toma en forma, pues, única, y lo que acordaron las grandes potencias económicas en la Alianza Financiera de Glasgow es que esta cifra es bastante difícil de obtener y pues no se sabe todavía quién o cómo se va a obtener. Entonces, ahí lo que vemos es que el problema del cambio climático se está ahora concentrando en el sector financiero, que esa es nuestra gran pues, controversia, ¿no? Porque prácticamente el dinero que se necesita para hacer este gran cambio se tiene que obtener de diferentes fuentes. ¿Y quién lo va a hacer, no? Porque lo hacen los bancos, lo van a hacer los gobiernos, las instituciones encargadas de financiamiento, el Banco Mundial, la ONU, la UNEP o las petroleras, ¿no? Tal parece que los banqueros manejarán la administración del dinero, pero este dinero pues no se sabe de dónde venga, ¿no? De los impuestos del pueblo, de la población, de deudas de gobiernos. Hay que tener en cuenta que esta deuda para países en desarrollo no es prioritaria, ellos tienen otra necesidad, tenemos otras necesidades. Entonces, el problema es que el riesgo de esta inversión es muy alto. No hay certeza de que los proyectos que se inviertan sean exitosos. Hay que predecir el futuro y esto tiene gran riesgo financiero. Entonces, por eso creo que uno de los grandes temas de esta conferencia fue que los grandes bancos deberán transformar sus mecanismos de competencia entre proteger sus activos financieros o favorecer la decarbonización del planeta. Esas fueron la primera por lo menos desde mi punto de vista, la gran conclusión. Además, se manejaron 6 temas
anexos que los voy a mencionar rápidamente y luego vamos a ver cómo los comentamos. De hecho, Bill Gates, en uno de sus discursos de la COP26, dijo que la meta pues no se va a lograr, también dijo esto, sin implementar planes de choque mundiales. Entonces aquí tenemos ya un segundo hecho muy importante, ¿no? Primero la parte financiera, el segundo es que tiene que ser un plan de choque mundial. Y yo lo conecto mucho con lo que él ha hablado de la pandemia, de salud, del sector salud, y creo que es algo similar, ¿no? Si no se unen todos los países con un solo objetivo, no se logra un beneficio. Entonces, los países en desarrollo, que son también los grandes productores de los gases, no han avanzado, decía él, no han avanzado, y parece que vinieron a pedir dinero a la convención, ¿no? A la conferencia, para lograr sus metas individuales, pero no traían propuestas de gran impacto sobre el problema mundial. México fue uno de ellos, ¿no? Traían propuestas regionales, propuestas muy, muy minimalistas, que pues no estaban ni alineadas con las metas del gran proyecto de evitar el calentamiento global. Otro punto importante fue el uso de energía limpia. Se concentraron mucho en cómo reducir el efecto de la creación, de la producción de energía. Toda la parte de descarbonización. Ahí hubo algo bien importante, que las grandes empresas petroleras como Total, BP, Shell, que tienen compromisos de limpiar pues sus energías, sus productos, dicen también: nosotros tenemos que seguir produciendo energías sucias, mejorar la producción de energías fósiles, pero también concentrarnos en patrocinar, en fomentar mucho nuevas empresas, pequeñas empresas que se dediquen a la parte de crear empresas complementarias o productos complementarios para esta gran meta. ¿Okay? Entonces, ahí es donde viene el tercer punto importante, ¿no? Que se vio el gran involucramiento y decisivo del sector privado, financiero, empresarial y emprendedor. De hecho, no se dijo mucho, pero en la exposición que hubo allá, yo vi algunas tomas de las empresas, cientos de empresas, pequeñas empresas, todas en esa conferencia, dedicadas a emprendimientos limpios, a productos sustentables. O sea, todo estaba dirigido a cómo desarrollar nuevas empresas para pues, la producción de energías y de productos que no sean contaminantes y que fomenten lo que llamamos el Green Premium. Lo explicaré un poquito. El Green Premium es lo que se paga por ser limpio, ¿no? O sea, el exceso de dinero que uno tiene que pagar por ser limpio, y ese dinero pues muchas veces el cliente, el consumidor, no está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, ahí el compromiso es con las empresas productoras de cómo compartir ese costo. Por ejemplo, en la producción de energía, acero, cemento y plástico son las cuatro grandes, según Bill Gates. Hay un libro que él hizo que menciona las grandes productoras del efecto de calentamiento, y ver cómo reducir el premio, ¿no? Cómo reducir el Green Premium para que sean más limpias. ¿Okay? Otro tema fue la movilidad de fondos económicos para la adaptabilidad y la preparación de desastres naturales, ¿no? La gente, los países pobres, los países que se tienen que endeudar cuando hay un desastre natural, pues son los más afectados de todo este proceso digamos, de cero emisiones, porque pues ellos, la deuda, casi mucha de la parte de la deuda, y lo mencionaron muchos países de organizaciones africanas, asiáticas y de América Latina, que necesitaban dinero para recuperarse de los desastres y pues llegar a ser más limpios y llegar a ser más sustentables, pues era muy difícil para ellos, ¿no? Entonces ahí el problema está enredado, ¿no? Está complicado, es un círculo vicioso. Los países que donan dinero para reconstrucción, pues requieren o
piden que confianza en los países que reciben la donación. Entonces, si no hay confianza, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no soy candidato para que me apoyen. Entonces el país sigue contaminando, baja la confianza y sigue contaminando, baja la confianza en la inversión, sigo contaminando y todo el mundo pues se afecta más y más. Entonces eso es un catch 22, un círculo viciado, sí, porque el país no tiene dinero para ser sustentable, pues porque tiene otras prioridades, ¿no? Otro punto que se tomó fue la agricultura y la ganadería, porque son los grandes contaminadores del medio ambiente. Se presentó un programa que se llama Agricultural Innovation Mission for Climate, diseñado para potenciar a estos países en adaptar tierras, procesos, sembradíos, mejoras en la siembra, uso de tecnologías, que es el punto que sigue ahorita, sobre todo para que ellos puedan aplicar todo este tipo de tecnologías y de dineros para mejorar o reducir las emisiones en la parte agrícola y ganadera. Aquí otra vez apareció una palabra que yo he usado, que aprendí a usar hace como unos 15 años, que es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho ellos dicen, bueno, si no hay seguridad de la inversión, si no hay pues algo que asegure que se cumplen las reglas ambientales, pues estos programas desaparecerán, ¿no? Y por último, pues mientras la gente se dedicaba como escuchamos aquí, muchos políticos se fueron allá a sacar la foto, a salir en la foto, muchos cabilderos, activistas. Había un grupo bastante grande de tecnólogos que se concentraban en buscar, en ver cómo con tecnología, cómo fondear tecnologías, nuevas tecnologías, nuevas investigaciones, precisamente para reducir el green premium, ¿no? Ese gap que cuesta el ser limpios, ¿no? Y salieron tecnologías como almacenamiento de energía de larga duración, el problema del litio, el sulfato de litio para las baterías de los carros, la captura directa de aire para remover el CO2, también combustibles sustentables para la aviación, que se llaman livianos y de alto octanaje. La producción de hidrógeno salió también muy, muy, muy importante, cómo fondear y cómo desarrollar nuevas tecnologías para la producción de hidrógeno líquido y barato, limpio y barato, que ya se está usando en varios países y en varios lugares. Y bueno, pues ahí salieron muchos, esas fueron básicamente las conclusiones, ¿no? de la conferencia, esos 6 puntos. Carlos, nos haces una magnífica síntesis de varios de los temas más importantes y rescatables de la cumbre, y iba yo apuntando conforme mencionabas pues todas estas diferentes aristas, y mencionabas por supuesto el rol de la banca verde, ¿no? Como un actor que queda cada vez más claro, como un conductor y un catalizador pues de las inversiones que alcancemos a hacer, que si bien van a ser muy inferiores a esa cifra tal vez descomunal que se requeriría para realmente alcanzar ser cero netos pronto, pues por lo menos las inversiones que se sigan consiguiendo, pues el mercado bursátil verde y la banca verde van a tener un rol muy importante. Y mencionabas pues ese protagonismo de la banca para la descarbonización, la gestión de las inversiones, pero también decir que la misma banca ya está incorporando estos temas, sobre todo de la crisis climática, en tanto que les pega en su gestión del riesgo y su evaluación y sus estrategias de inversión. Entonces, con independencia de que comulguen o no comulguen con estos temas, si tan solo para su risk management, para su gestión del riesgo, ya tienen que estar incorporando estos temas y bueno, tomar medidas proactivas al respecto. Mencionas también pues, el green premium en cuanto al sector privado, pero me gustaría hacer una especie de analogía con una especie de green premium en digamos, el mercado democrático o el mercado electoral, donde se contribuye mucho a que los políticos luego no se comprometan con el cómo, que tú mencionabas, la manera de llegar a estos compromisos o a este wishful thinking en cuanto a esto, porque pasarle la cuenta a sus electorados en un momento donde sabemos bien, en muchos países hay segmentos del electorado a disgusto, con descontento,
optando en muchos casos por opciones políticas diferentes o desafiantes, ¿no? Pasarles o sumarles una cuenta adicional en cuanto al costo de estos ajustes por adoptar tecnologías y paradigmas más verdes y cambios industriales, pues es donde le tiembla la mano a muchos políticos, ¿no? Yo creo que eso está contribuyendo mucho a esa falta en ocasiones de convicción en cuanto al cómo. Ahora, mencionabas las empresas. Quiero de ahí hilar con la siguiente pregunta, Carlos, que creo que va a ser muy interesante tu punto de vista, y es, pues que sabemos que hay lo que se llama mucho greenwashing, mucha especie de propaganda o mercadotecnia, no necesariamente auténtica o no con compromisos reales por parte de las empresas, sino pues, posturas para quedar bien, ¿no? Pero también ha habido en las empresas acciones muy interesantes, muy valiosas, donde están sin duda siendo pioneras las empresas. Entonces, no sé si pudieras elaborarnos un poco, Carlos, algunos ejemplos o algunos temas donde tú crees que las empresas sí están teniendo un rol muy destacado en esta evolución hacia un futuro más sostenible. Sí, mira, vamos a comenzar por el final, ¿no? Mira, la sustentabilidad cuesta, ¿no? Es compleja, requiere intereses colectivos se alineen, requiere la participación de muchos stakeholders. Y el problema es que en las cadenas de valor, las cadenas de producción, para el empresario, si no se ve un retorno a la inversión, es muy difícil convencer a la iniciativa privada y a los mismos gobiernos, ¿no?, de invertir en estrategias sustentables en el largo plazo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? De que si ellas no ven un retorno a la inversión de cualquier estrategia sustentable, sostenible que hagan, pues no lo van a hacer, ¿no? Y aquí en Europa hay mucha evaluación, mucha auditoría de las empresas que dicen que son orgánicas, que son limpias, en las etiquetas que que la empresa pone, los están auditando, los están multando, porque ya están en Europa por lo menos están eliminando el fraude que puede tener, o disminuyendo, digamos, el fraude que puede hacer una empresa al etiquetar algo con que es orgánico, con que es saludable o con que es pues que reduce las emisiones y no lo cumple, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Entonces, por eso es que hablo yo mucho, y no pongo ejemplos específicos, pero sí es importante que se desarrollen nuevas empresas, startups, tenemos que emprender nuevas empresas, pequeñas empresas, pero con ese directriz, ¿no? De que tienen que ser limpias, tienen que cumplir con lo que dicen las etiquetas. Dice la mercadotecnia, pues, nefasta que existe, que tratan de vender lo que no es cierto, y ahora ya en Europa por lo menos, en Estados Unidos todavía no, porque es difícil allá, pero en Europa sí hay grandes multas y grandes, pues, castigos, ¿no?, para estas empresas. Entonces, sí, pero es un círculo vicioso porque me cuesta más, la sustentabilidad es más costosa, entonces, ¿cómo hago yo para generar un producto sustentable que el cliente pues pague por él, ¿no? Y no pague mucho, ¿no? Porque pues si no sale el mercado. Entonces, ese es un círculo vicioso que se vio y se discutió mucho y salió algo que pues a mí me complace mucho, que es la economía circular, ¿no? Porque parece que uno de los temas que hacen que los productos realmente tengan una responsabilidad extendida, no solamente compartida, sino extendida, fue el uso o la aplicación de mecanismos de economía circular, ¿no? Para poder disminuir los costos de producción usando materias pues que no dañen la naturaleza, usando o empleando gente que no sean mujeres embarazadas, niños, etc. Entonces, la sustentabilidad es muy complicada de decir voy a tener una empresa que es sustentable y una estrategia que sea sustentable, ¿no? Entonces, en el punto de vista empresarial, pues sí es un gran jugador. Las grandes empresas petroleras ya se ven y hoy, estos días acabo de ver unos anuncios de ellas. Dicen, tenemos que
bueno, rebajar, desarrollar procesos más limpios en la producción de energía fósil, pero, pero sí invirtiendo en empresas que sean totalmente sustentables, ¿no? Entonces esto en la producción de energía, ¿no? Y esto pues es algo que ellos difícilmente lo aceptaron, pero ya está aceptado, sobre todo las grandes empresas petroleras, ¿no? Entonces a nivel corporativo ellas ya tienen el compromiso. A nivel de mediana y pequeña empresa, pues también tienen que entrar en esos ciclos de responsabilidad extendida que les va a costar, les cuesta más y tienen que ser competitivas. Entonces ahí salen otros procedimientos de una nueva economía para que estas empresas puedan competir adecuadamente. Esa es entonces mi percepción y la respuesta a lo que Bill Gates también estuvo mencionando mucho en la convención, ¿no? Carlos, y justamente haces de la circularidad pues una de las principales avenidas para lograr estos compromisos y basta recordar que, y corrígeme, menos de un 10% de los materiales que son introducidos en la economía son reincorporados eventualmente a la cadena de valor. Es decir, más del 90% de los materiales que generamos, que extraemos y que de alguna forma inyectamos a la cadena productiva o al mercado, se quedan al final del día en un relleno sanitario o en todo caso desechados, con su valor ahí pues detenido y parado sin volver a aprovecharlo. Entonces estamos hablando de una riqueza latente y desaprovechada tremenda y eso es parte de lo que busca este paradigma de la circularidad. Carlos, para ir ya cerrando esta conversación, que sin duda nos da para mucho tiempo de conversación, planteemos dos escenarios, ¿no? Uno en que los países y las empresas felizmente se ponen mucho más la pila y ponen verdaderamente en marcha, ¿no? Sus compromisos climáticos, y otro escenario en el que vuelven a quedarse cortas las empresas y los países. ¿Cómo sabremos, ante estos dos escenarios, cómo sabremos en el público, en la sociedad, si la COP26 realmente hizo una diferencia? Sí, mira, yo saqué siete premisas de sí, ¿no? O sea, ¿qué debe ocurrir para que estas conclusiones o estos resultados se hayan dado cuenta? Primero, es que hay que tener victorias tempranas. Muchas empresas, muchas industrias, perdón, y países se pusieron al 2030 como una victoria temprana para la decarbonificación, ¿ok? El otro punto importante es el financiamiento, ¿no? El financiamiento hay de reglas claras, como recuerdes, el número es enorme, entonces las reglas tienen que ser muy claras para la aplicación de estos fondos. Y algo que repitieron mucho es el Estado de Derecho, ¿no? De que tiene que haber Estado de Derecho en los países donde este tipo de fondos se apliquen. Para poder en conjunto pues lograr las metas en el 2050. Otro punto importante es reducir el green premium, ¿no? Que sean un uso de materiales y de procesos que sean más adecuados para poder reducir ese costo para ser limpios. Ya dije lo de las empresas, grandes empresas petroleras, ¿no? Que muchas están concentrando ahorita en empresas nuevas para, por ejemplo, para producir hidrógeno verde, ¿no? Que sean económicamente viables. El problema de la sustentabilidad es eso, ¿no? De que sí se puede hacer. Si hoy yo estoy haciendo una empresa que transforma plástico en combustible, bueno, sí, pero hazla viable, económicamente viable, ¿no? Y ahí es donde vienen los grandes problemas, ¿no? Los líderes, una cosa muy importante que también salió es que los líderes económicos y creadores de este problema del calentamiento global deben de estar, y eso sí salió muy claro allá en la conferencia, es un plan mundial, ¿no? Un plan mundial sin intereses ni de partidos ni de países, ¿no? Porque el problema es global, ¿no? Entonces, ahí salieron cosas muy interesantes de los pequeños países que traían sus proyectos muy centrados en sus requerimientos, en sus necesidades, y resulta que si esos proyectos no están alineados a ese gran plan global, pues no van a tener financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se trata de que todo el mundo pues sea beneficiado de este tipo de planes, ¿no?
y también que los políticos, pues como a Greta, pues no la dejaron entrar, estuvo fuera de la conferencia, pero ahí generó mucha más visibilidad, diciendo que menos bla, bla, bla y más acción a los políticos, ¿no? Porque pues sí, tienen que actuar con conciencia, capacidad y ética, y eso pues lo han pues manejado mucho los ambientalistas, ¿no? ¿Okay? Entonces, esos son más o menos los puntos clave de lo que sí debe ocurrir para que los resultados pues se logren, ¿no? Pero lo más importante fue eso, ¿no? De que ya hay una visión global y los planes por países tienen que estar alineados a esa visión global, ¿no? Si no, pues no hay financiamiento, si no, no hay apoyo, y pues esos países se van a quedar con sus proyectos así muy, muy locales y sin ningún impacto realmente en la resolución del problema global, ¿no? Carlos, pues nos indicas un tablero, digamos, de luces, ¿no? Que nos irán diciendo qué tan en serio continuamos tomándonos como países y como empresas, pero también como sociedad y como academia. Las acciones necesarias y estas verticales que has ido enumerando, que se han refrendado en la COP26. Y, por supuesto, desde la trinchera de cada quien, seguir exigiendo pues que hagamos todos nuestra parte y asumamos también valientemente los costos que podamos asumir en aras pues, de la preservación del planeta y de la calidad de vida y los ideales de desarrollo pues, que hemos ido estableciendo y queriendo compartir pues, con todo el mundo, ¿no? Esto fue nada más y nada menos que la iniciativa privada toma control de la COP26 a cargo del doctor Carlos Schell, profesor emérito de sustentabilidad e innovación tecnológica en EGADE Business School y director de la iniciativa Sustainable Wealth Creation Through Innovation and Technology, SWEET. Y yo fui su servidor, Jaime Martínez, director de la sede Santa Fe de EGADE Business School. Muchísimas gracias, Carlos, por robarte un poco de tu tiempo para compartir tu expertise con la audiencia sobre este tema tan importante. Y antes de que se desconecten, los invitamos a seguir sintonizando Territorio Negocios y sobre todo utilizar el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia para hacer de esta también una conversación en la que participen todos. Un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a Territorio Negocios. Gracias a ti, Carlos. Saludos para todos. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.